en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Así que, iglesia, Cristo nos escogió para que su poder fluya a través de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Cuando hablamos de fluir, eso indica que usted es consciente, que usted ha recibido, que usted tiene un poder en su vida, y ese poder va a fluir a través de usted. Diga, a través de mí. A través de mí. El poder de Dios, diga, el poder de Dios va a fluir. Vaya por favorcito a Lucas. Vamos a ir al Nuevo Testamento. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a Lucas capítulo 6. ¿Cuántos alaban a Dios? Lucas capítulo 6. Bendito sea Dios. El verso 12, para que sepa usted, hermanos, la seguridad que había en los discípulos en aquel entonces. ¿Ya tiene? Verso 12. Lucas 6, verso 12. Miren lo que dice la palabra. En aquellos días, él fue al monte. ¿A qué fue? Orar. Aquel día fue Jesucristo al monte a orar y pasó media hora orando. Pasó la noche. Gloria a Dios. Miren. Porque hay gente que nomás ora 15 minutos y ya se cansó. No sabe qué decir a Dios. Sin embargo, dice que el Señor fue al monte a orar y pasó la noche entera orando a Dios. Miren, gloria sea al Señor. Se fue allá al monte, se pasó toda la noche hablando con su Padre Celestial. Amén, iglesia. Y en el verso 13, y cuando era de día, o sea que ya amaneció, ¿qué horas serían cuando pasó esto? No se lo puedo decir. Lo que sí sé es que cuando era de día, me imagino que estos discípulos, más o menos como a las 7, ¿a qué hora se levantan ustedes? ¿A las 10 de la mañana o 11? ¿Más temprano? A las 6 se abre nosotros. A las 6. Bueno, entonces, cuando ya era de día, los discípulos tenían que ya haber andado despiertos, quizá ya se habían tomado un cafecito, un pancito, como dicen los centroamericanos. Nosotros decimos de otra forma. ¿Cómo dice usted? Pan con café. Pan. Pero es que dicen pancito. Como que panzote o pancito. ¿Quién será el pancito? ¿Quién será el panzote? El que se lo come a lo mejor. Bien, entonces dice, hermano, que cuando ya era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Amén, hermanos. Así que aquí es cuando Cristo reconoce a los discípulos, o sea, eran sus discípulos, pero aquí es donde Dios les llamó apóstoles, ¿verdad? Aquí es cuando ya el Señor, amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo, le da el nombre de apóstoles a los discípulos. Bendito sea el Señor. Entonces miramos, hermanos, escuchen, que para hacer una buena decisión debemos de orar. Él pasó toda la noche orando. ¿Por qué era necesario orar toda la noche? ¿Cuál era la razón, hermanos? Para escoger los discípulos. Tal vez porque iba a tomar una decisión. Porque la decisión que iba a tomar, escuche, no iba a llamar a cualquier persona. Entonces,
para llamar a alguien de aquí de la Grey, para llamar a alguien de la iglesia, para que trabaje con uno como pastor, nosotros siempre oramos y no una noche, oramos hasta 6 meses. En vez hemos orado hasta 1 año para poder decidir si le decimos a esa persona que se meta a la barca con nosotros y empiece a remar juntamente con el equipo que tenemos para echar adelante la iglesia. Cristo oró 1 noche, más que suficiente para él. Pero para nosotros hemos orado 3 meses y no toda la noche, sino que estamos orando constantemente en los 3 meses, en los 6 meses, inclusive hasta 1 año, para poder decir, hermano, hermana, sentimos de parte de Dios invitarlo para que venga y trabaje en el equipo que hemos formado. Amén, iglesia. Entonces, nuestro Señor Jesucristo llama a los discípulos, a cuales se les llamó los apóstoles. Ellos fueron, hermanos, reconocidos por Cristo mismo. Y después de esto, miren, váyanse adelantito ahí en el mismo capítulo. Y después de que ya hubo orado, después de que llamó a los discípulos y los llamó apóstoles, en el verso 17 dice la palabra, y descendió Jesús con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos, o sea, los apóstoles, y de una gran multitud de gente de toda Judea de Jerusalén, y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido mucha gente. ¿Para qué? Para oírle. ¿Y para qué más? Y para ser sanados de sus enfermedades. Entonces, miren, vaya conmigo. Entonces, miren, síganme un poquito. Entonces vemos que Jesús oró toda la noche porque tenía una misión. Su misión era escoger a los discípulos, reconocerlos como apóstoles, porque estuvieron con él, caminaron con él. Después que ya los llamó, después que los reconoce como apóstoles, les preguntó, ¿están listos? Y los apóstoles han dicho, sí. Pensaban que iban a cenar, iban a comer, iban a desayunar, no lo sé. Porque la gente grita que sí, solamente cuando va de fiesta. Porque cuando dicen vamos a ayunar, nadie dice ni amén. Entonces, hermano, le dice, bueno, vámonos al campo de batalla. Y los apóstoles se han de haber pensado, ¿para dónde vamos? Dijo Cristo, vamos al campo de batalla. Vamos para que sean instruidos, para que sean doctrinados, para que sean capacitados a hacer el trabajo que deben de hacer cuando yo me vaya de esta tierra. Bueno, dice el verso 17, hermano, que descendió con ellos y se detuvo en un lugar, en un llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud. Imagínense, una gran multitud lo están esperando. Vinieron de Judea, vinieron de Jerusalén, vinieron de Tiro, vinieron de Sidón. Bueno, hermano, había un gentío aquel día. Y ellos vinieron, dice la palabra, que vinieron para escucharlo. ¿Y para qué más? Para ser sanado de sus enfermedades. Entonces, ¿qué va a hacer Jesucristo? Los va a llevar al campo de batalla. ¿Para qué? Para que aprendan
a orar por aquella gente para que la gente, hermanos, reciban sanidad. Entonces la iglesia es llamada para que se equipe. ¿Para qué? Para ir al llano, para ir allá donde está la necesidad y que fluya su poder que Dios nos dio para ir a orar por los necesitados. Aquí estamos viendo que para eso se los llevó. Para eso se llevó el Señor a los discípulos, a los apóstoles, y los lleva al campo de batalla. ¿Para qué? Para que empiecen a ver lo que el poder de Dios puede hacer en la gente necesitada. Verso 18. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos, ¿qué dice? Eran sanados. Escuchen, Cristo está enseñando, Cristo está predicando y empieza a orar por los enfermos. ¿Y qué sucede? La gente que era opresionada por espíritus inmundos, los apóstoles, los discípulos empezaron a ver que esa gente eran liberados, que esa gente eran sanados. ¿De qué eran sanados, hermano? Espíritus inmundos. Ah, qué bueno que dice eso la Biblia, porque en una ocasión estaba por ahí en una enseñanza con alguna persona y este hombre decía no creer en espíritus inmundos, que habíamos pastores que donde quiera mirábamos diablos, que donde quiera mirábamos esto. Digo, hey, porque en tu iglesia no se predica y no se enseña esto. Pero nosotros vemos que hay gente atormentada, hay espíritus inmundos que atormentan a la gente. ¿En qué áreas, hermanos? ¿En qué áreas atormentan estos espíritus inmundos? ¿En qué? Sí, pero ¿de qué forma? El espíritu inmundo viene a atormentar. ¿En qué manera? Enfermedad en la mente, pensamiento. Lo viene a atormentar con sueño en las iglesias. También. Para que no aprendan. También. Eso es un espíritu inmundo que atormenta a la gente para que se duerma. Amén. Y lo peor del caso, que ellos mismos pueden ser liberados. No necesita que yo vaya a orar por ellos. No, ellos mismos pueden ser liberados. Los que ya vienen a la iglesia. Porque ya han escuchado que en Cristo Jesús hay poder. Entonces cuando ya la gente sabe, la gente que viene a la iglesia, ellos mismos pueden reprender ese espíritu inmundo que los duerme en la iglesia. No, en serio. Eso es un espíritu inmundo. El niño aquel está bien porque se duerme, no hay problema. Pero ya como este que tiene 15 años, ya como usted que tiene 40 y viene a dormirse, es un espíritu inmundo. Bueno, no estoy diciendo que está dormido, pero la gente que viene a dormirse ya tiene 40, 50. Bueno, los que tienen 80 está bien, porque ya están viejitos también. Pero, iglesia del Señor, cuando alguien viene y se sienta y se pone a dormir, es un espíritu que lo atormenta. ¿Sí? Cuando, fíjense, yo anteriormente lo hacía esto como un chiste. Cuando decía, ¿cuántos no les da sueño en la casa? Y levantaban su mano. Lea la Biblia y verá que se duerme rápido. Es cierto. Pero yo lo hacía de broma y me di cuenta que son demonios que atormentan a la gente cuando van a leer la Biblia. Amén. ¿Sabe por qué? Porque al diablo no le conviene que el hermano o la hermana lea la palabra de Dios, porque va a ser instruida a través de su palabra. Es cierto. Entonces cuando aquella persona, yo lo hacía de broma, hermano, si no tiene sueño, agarre la Biblia y verá que se duerme. Yo lo hacía de broma, pero que me doy dando cuenta de que entonces ya después decía, hermano, ¿cuántos no pueden dormir? Entonces ya no le decía, lea la Biblia, no, eche fuera ese demonio que lo atormenta, que no puede dormir. Está el espíritu de insomnio, es un espíritu inmundo de insomnio, hermano,
que yo y mi esposa tenemos que empezar a reprender ese demonio, ese espíritu inmundo, porque estamos teniendo problemas para dormir. Claro, nosotros podemos orar, nos podemos saber prédicas y cosas así, pero hay alguien que no hace las cosas, ahí se matan ahí, no ve. Entonces, hermanos, el espíritu inmundo de adulterio, el espíritu inmundo de fornicación, esos son demonios que vienen a atormentar a las personas. ¿Ah? Entonces, hermano, es un problema grave. Dice que el Señor se los llevó a los apóstoles, hermano, se los llevó al campo de batalla, porque ahí había espíritus inmundos, había gente enferma, y ellos tenían que ver que el poder de Dios podía sanar a la gente. ¿Dicen amén? El verso 19: y toda la gente procuraba tocarle. ¿Por qué? Porque poder salía de él y sanaba a todos. Yo les dije hace un momento que usted se tiene que preparar, usted tiene que estudiar, usted tiene que orar, usted tiene que ayunar. ¿Para qué? Para que fluya el poder de Dios, el poder de Cristo a través de nosotros. No es solamente a través del pastor, es a través de la iglesia, a través de las personas que han sido instruidas, que han sido enseñadas. Los apóstoles estaban siendo enseñados, los apóstoles estaban siendo instruidos. ¿Para qué? Para orar por los enfermos, para llevar la palabra de sanidad a los enfermos. Así que usted no viene a la iglesia solamente a calentar la banca, no. Usted viene a aprender, usted viene a estudiar, usted viene a prepararse. ¿Para qué? Para echar fuera demonios, para orar por los enfermos y que ellos reciban sanidad y que el poder de Dios fluya a través de su vida. ¿Dicen amén? Así que miramos entonces, iglesia del Señor, que necesitamos como iglesia lo que se nos ha enseñado, hay que ir a practicarlo. Amen. Lo que se nos ha instruido, hay que ir y practicarlo. ¿Cuándo dicen amén? Bien. Entonces ya hemos visto, ya hemos oído. Los apóstoles vieron, los apóstoles escucharon cómo estaba el asunto. Ahora era tiempo de que también ellos aprendieran a ir y hacer la voluntad de Dios. Amén, iglesia. Mire, vayamos allá al Antiguo Testamento, al libro de Éxodos. Bendito sea Dios. Éxodos capítulo 18. Bendito sea Dios. Éxodos 18. En el verso 19. ¿Ya lo tiene ahí? Éxodo 18. Amén. El verso 19, mire lo que dice: oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios. Amén. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí entonces? El verso 20: y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben de andar y lo que deben de hacer. Amén. Regreso al 12. Oye ahora mi voz,
yo te aconsejaré. Esta es para el líder, este es para el liderazgo. Escucha ahora mi voz, yo te voy a aconsejar. Dice, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. O sea, el líder debe de orar, debe de buscar, debe de escuchar la voz de Dios. ¿Para qué? Para traerle los asuntos a Dios. Amén. Pero en el verso 20 dice que hay que enseñarle a ellos, o sea, a la iglesia, a los que están bajo la enseñanza de uno. Hay que enseñarles la palabra, hay que enseñarles las ordenanzas, los mandamientos, las leyes, y se les debe de instruir en el camino por donde deben de andar y lo que deben de hacer. ¿Escucharon eso? Amén. Pero a la gente, aunque se les enseñe, aunque les instruya, no quieren hacer la voluntad de Dios. Ellos dicen, no, pues que lo haga alguien más. Entonces, hermanos, imagínense estar 20, 30 años en la iglesia y no obedecer. Esa es una rebeldía. No obedece a Dios, no obedece al líder, no obedece a lo que se le esté instruyendo. Entonces, escúcheme, ese es un espíritu de rebeldía. ¿Están aquí? Amén. Ese es un espíritu de rebeldía, el cual la persona no se está sometiendo. La persona no quiere recibir órdenes, quiere irse al cielo, pero no quiere recibir órdenes aquí en la tierra. Santo, aleluya. Quiere irse al cielo a morar en la eternidad, pero no quiere practicar lo que la palabra de Dios nos dice, nos enseña. Y usted le pregunta, hermano, ¿usted se vive al cielo? Amén, hermano. Pero es un rebelde aquí en la tierra, ¿cómo se vive al cielo? Santo, aleluya. Si la rebeldía, por eso Satanás fue echado del tercer cielo, porque Satanás es el padre de mentiras, Satanás es el padre de la rebeldía, y dice, hermano, que los que son mentirosos son hijos de Satanás, Santo. que los que son rebeldes son hijos de Satanás. ¿Me escucharon? Amén. Así que la gente no se puede ir al cielo mientras sean unos rebeldes aquí en la tierra. Si ellos leen la palabra de Dios y no practican la palabra de Dios, son unos rebeldes. Así que a esas personas les comparto, a los que estarán viendo esto por el televisor, por lo que estarán viendo por YouTube y por Facebook, si usted lee la Biblia y es un rebelde, yo le voy a decir que ni se vista, porque no va para ningún lado. Amén. Tiene que leer la palabra de Dios, tiene que practicar la palabra de Dios para que usted se pueda ir al cielo con Jesucristo. Porque si usted lee la Biblia, si usted le instruyen, si a usted lo enseñan y sigue siendo un renegado, sigue siendo una persona rebelde, le repito, no se vista, porque no va para ningún lado. Amén. Así que vamos a dejar esta parte hasta ahí. Si el Señor lo permite, en otra ocasión vamos a continuar con la enseñanza. Pero quiero unos 2 versos más. Dice la palabra, hermanos, que existió el árbol de ciencia del bien y del mal, ¿verdad? Existió ese. Entonces, la escritura dice, donde leíamos allá en Marcos, donde dice, ir y predicar el evangelio a toda criatura, ¿verdad? Pero también, hablando ya del conocimiento, cuando ustedes instruyeron en la palabra y Jesucristo les dijo a la iglesia, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Pero también podemos caer en un error muy grande
al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué? Porque ya fuimos instruidos, ya comimos de la palabra. Aquí nos enseña el bien y el mal. Y quiero compartir esto, y aquí vamos a concluir en Génesis. Vaya por favor, Génesis capítulo 2. Dice el verso 9, vamos a leer el 9 y el 17. Dice el verso 9. Y Jehová Dios, perdón, estoy en el... Y Jehová Dios formó, Génesis 2, Ajá, dice, y había 9. Jehová Dios. 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Cuántos árboles eran? 3. Ajá. Es lo que dice, ¿verdad? Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Dice también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, eran 2 especiales. Hizo muchos árboles, pero había 2 especiales. El árbol de la vida y estaba el otro árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Verdad que ustedes ya conocen el bien y del mal? ¿Verdad que sí? Entonces, iglesia, este árbol, váyase al verso 17, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Por qué? Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahí vamos a dejar con esos versos.